Así que crecí en el sur de California. No me juzgues por eso, ¿de acuerdo? Y en mis primeros años de secundaria, durante los veranos, iba a la playa casi todos los días. Y era común en la playa entrar al océano en un punto de la orilla y salir del agua quizá una hora después, a unos 100 metros de donde entraste. Lo curioso de esto es que aunque la corriente te arrastraba rápidamente todo el tiempo, realmente no te dabas cuenta. No te dabas cuenta hasta que salías del agua. Una vez que salías del agua, estabas en un lugar diferente. Ni siquiera sabías cómo habías llegado allí. Cuando la gente dice, conozco tu futuro, es normal ser escéptico, pero yo conozco tu futuro. Al igual que la corriente del océano que no notas, probablemente tampoco te des cuenta, pero la vida te está impulsando rápidamente hacia adelante y te está llevando hacia tu día de juicio. Antes de que te des cuenta estarás allí. Y si no lo piensas ahora, te preguntarás cómo llegaste ahí. Sales de esta vida a la siguiente y te preguntarás en ese momento, estando allí frente a Cristo, te preguntarás, ¿estoy preparado para lo que está por suceder? Mira, estudiamos y pensamos acerca de nuestra posición en Cristo e incluso adoramos acerca de ella. Acabamos de cantar un montón sobre ello. Salvados, perdonados, redimidos, reconciliados. Pensamos en eso. Y creo que nos centramos mucho en eso porque nos hace sentir realmente bien. Pero pensamos fugazmente en prepararnos para encontrarnos con Cristo y creo que es porque nos hace sentir incómodos. Bueno, la enseñanza más obvia de nuestro texto de hoy es que hay un día de juicio para todos los seres humanos y en el centro de ese día de juicio estará Jesús. Él es el Salvador, Él es el que perdona y también es el juez. Puedes verlo, capítulo 5, versículo 22, míralo. Jesús dice que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Piénsalo. Abraham nunca diría eso, ¿verdad? Moisés, David, Isaías, Pedro, Pablo, incluso Miguel el arcángel, ninguno de ellos diría algo así. Pero Jesús sí lo hizo. Esto quizá fue lo más sorprendente que les dijo a los judíos ese día, que Él juzgará a toda la humanidad y que fíjate, a su voz, todas las personas saldrán de sus tumbas. Y fíjate, especialmente si tienes una Biblia con letras rojas, esto no es alguien más hablando sobre Jesús. No son palabras de otras personas sobre Él. Fíjate, ¿qué es esto? Estas son sus palabras sobre sí mismo. Estas son sus propias palabras donde Él declara la verdad sobre sí mismo. Y en el versículo 28 de nuevo, fíjate, Él afirma tener poder de resurrección. Eso es porque, como se ha estado declarando en la sección desde el versículo 19 hasta el 29, Él es el Hijo de Dios. Él es divino, la segunda persona de la Trinidad. Mira, desde el versículo 19, Jesús ha declarado que en palabras del versículo 18, Él es igual a Dios. Él ha declarado esto mostrando que es igual a Dios en sus actividades. Él es igual a Dios en su naturaleza. En su relación con Dios, Él es igual a Dios. Él merece el mismo honor que Dios mismo. Y ha demostrado que es igual a Dios tanto en el poder de dar vida como en la autoridad para juzgar a la humanidad. Este es el verdadero Jesús. Y en los versículos 25 al 29, Jesús está repitiendo las obras mayores de las que habló en el versículo 20, mayores que darle a un hombre sanidad total y absoluta después de estar paralizado durante 38 años. Él dice que más grande que eso, el Padre me va a dar el poder y la autoridad para hacerlo, lo cual comienza a describir en el versículo 25 como dos obras que ocurren en 2 horas durante 2 periodos de tiempo. Esas obras son 2 resurrecciones. Así que veamos la primera resurrección, comenzando en el versículo 25. Dice, en verdad os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Antes de explicar la primera resurrección, fíjate en lo que hace Jesús aquí. Él comienza sus palabras diciendo, en verdad os digo. Se lo está diciendo a quienes no quieren escuchar lo que Él dice, a quienes piensan que todo lo que Él dice es falso, erróneo y blasfemo. Él dice, lo que les estoy diciendo es verdaderamente cierto, es una verdad verdadera. Él enfatiza la sinceridad de la verdad y la gran importancia de lo que está a punto de decir. Bueno, ¿qué es lo que dice? Fíjate, viene una hora, no solo está por venir. Observa que ahora ya está aquí. Eso significa que lo que va a decir a continuación es algo que sucederá en el futuro. Y también es algo que está ocurriendo en ese mismo momento, en su época.
Tampoco pierdas de vista la certeza en esas palabras. Observa que Él dice, la hora se acerca y esa hora ya está aquí. No hay ninguna duda en la mente de Jesús de que lo que está a punto de decir es un hecho absoluto, es la realidad. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Versículo 25. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. No solo ocurrirá en el futuro, sino que está sucediendo en medio de ellos, lo que significa que no pueden estar hablando de personas físicamente muertas. ¿Está ocurriendo ahora en medio de ellos, en ese día? Bueno, en el capítulo 5 de Juan no hay personas muertas volviendo a la vida. Así que si no se trata de personas físicamente muertas, ¿de quiénes se trata? Se trata de personas muertas espiritualmente. Así que lo que Jesús está describiendo aquí es su ministerio de resurrección espiritual que ya había comenzado. Piensa, por ejemplo, en la mujer junto al pozo. Este ministerio ya había comenzado, pero fue algo que se potenció enormemente en el día de Pentecostés. Y es algo que continúa hasta el día de hoy. Y gran parte de mis pensamientos sobre este sermón, esta ha sido mi oración. Jesús, haz tu obra de resurrección espiritual hoy. Así que al considerar esta verdad sobre Jesús, este es el punto número 1. Entiende que Jesús resucita a las personas espiritualmente. Compréndelo, abrázalo, date cuenta de ello. Jesús resucita a las personas espiritualmente. Ahora bien, ¿por qué puede hacer eso? Bueno, dice en el versículo 26 que puede hacerlo porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Debo advertirte ahora mismo, estamos a punto de entrar en un momento nerd. Algunos de ustedes están como, otros están como, oh no. Sea cual sea el caso, solo quería advertírtelo. Es un momento nerd. Jesús está a punto de hablar sobre su relación con el Padre y eso es la Trinidad. Y siempre es difícil de entender, pero aquí vamos. Versículo 26, el poder vivificante que resucita a las personas de la muerte espiritual, dice Jesús, está en Él. Él es la fuente de esta vida espiritual. Pero si ese es el caso, ¿por qué el Padre necesitó dársela? ¿Ves eso ahí? El Padre se lo da, se lo concede. Juan 1:4 dice que la segunda persona de la Trinidad dice, en Él estaba la vida. La vida le pertenecía a Él. La vida habitaba en Él. Le pertenecía desde toda la eternidad. Él existía por sí mismo. Él no recibe la vida de nadie más. Él es la fuente de toda vida. Sin embargo, cuando se hizo hombre, Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. Él no se despojó de ser Dios. Eso es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios, así como tú no puedes simplemente dejar de ser humano. Elijo no ser humano ahora. Genial, pero sigue siéndolo. No importa. Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, si Jesús no se despoja de ser Dios, ¿de qué se despojó? Creo que es del uso de sus atributos divinos. Así que Jesús siguió siendo Dios mientras estuvo aquí, pero el uso de los atributos que lo hacen Dios, cosas como saberlo todo o su poder divino, Jesús dejó el uso de esas cosas en manos del Padre para que fueran usadas cuando el Padre quisiera, no cuando Él quisiera. Así que el Padre le concede tener vida en sí mismo. Eso es el versículo 26. Y en el versículo 27, el Padre le da a Jesús la autoridad para juzgar. Él le da estas cosas a Jesús, no porque Jesús no las tuviera ya como Dios. Obviamente Él sí las tenía como Dios. Solo Dios puede dar vida. Solo Dios tiene la autoridad para juzgar a toda la humanidad. Pero como Jesús también es humano, Dios le da estas cosas. ¿Por qué? Porque los humanos no tienen vida en sí mismos. Y los humanos no tienen la autoridad para juzgar a la humanidad. Ese es un momento nerd. Aquí va otro. Pero tú puedes con esto. ¿Lo pensarías? Versículo 26, el Padre le da algo a Jesús. Si el Padre le da vida a Jesús y le da la autoridad para juzgar a la humanidad, versículo 27, eso significaría que el Padre no es el Hijo, ¿verdad? Dios no es el Padre a veces y luego es Jesús en otras ocasiones y luego Dios es el Espíritu Santo en otras ocasiones más. No es una sola persona con tres máscaras diferentes. No, para que el Padre le dé algo al Hijo, el Padre no puede ser el Hijo. El Hijo no puede ser el Padre. Quiero decir, si vas a darle algo a alguien, ese alguien al que se lo das no puede ser tú mismo, ¿verdad? Porque si le das algo a alguien y ese alguien eres tú, en realidad no te lo diste a ti mismo, ¿cierto? Porque ya lo tenías.
Oye, aquí tienes $20. Gracias. No te diste $20 a ti mismo, ¿verdad? Tú ya tenías ese dinero. Así que este versículo solo tiene sentido si el Padre y el Hijo son personas distintas y sin embargo igualmente Dios, que es lo que Jesús ha estado diciendo desde el versículo 18, pero aún así hay un solo Dios. Así que personas separadas, igualmente Dios, pero un solo Dios. Eso se llama la Trinidad. Por eso enseñamos la Trinidad. Por eso defendemos la doctrina de la Trinidad, porque este versículo y otros similares no tienen sentido a menos que la doctrina de la Trinidad sea verdadera. Bien, momento nerd terminado por ahora. Así que Jesús no deja de ser Dios. Él dejó de usar sus poderes como Dios y entregó el uso de esos poderes al Padre para que los usara a su discreción y para que los usara por el poder del Espíritu. Por eso Jesús puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, como calmar tormentas, resucitar muertos y todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo tiene hambre, tiene sed, se cansa y no sabe cuándo va a regresar porque es el Dios hombre. ¿Por qué Jesús puede resucitar a las personas espiritualmente? El versículo 26, Él tiene vida en sí mismo. Veamos más de cerca lo que realmente dice aquí en el versículo 25. Hay 4 pasos que Jesús describe aquí para explicar la resurrección espiritual de las personas. Paso número 1. Las personas están muertas espiritualmente. Las personas están muertas espiritualmente. Jesús enseñó esto. En Mateo 8:22, Él deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Él no dice que los muertos entierren a sus muertos. Es imposible. Sino que está diciendo que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente. Pablo enseñó esta idea, Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos en sus delitos, muertos en sus pecados. ¿Qué significa que las personas muertas espiritualmente? Aquí lo puedes ver aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a darte 4 características de la muerte espiritual. Esto significa que no hay pureza en las personas. No hay pureza. El pecado ha infectado todo en ellos. En otras palabras, sus cuerpos, sus mentes, sus emociones, sus deseos, su alma. Y como resultado de esa infección, todo lo que son, todo lo que hacen ahora también está contaminado por el pecado. Segundo, la muerte espiritual significa que no hay entendimiento, no hay percepción de Dios. Efesios 4:18 lo describe como estar entenebrecidos en su entendimiento. No hay luz de la verdad, su entendimiento está oscurecido. Y luego Efesios 4:18 dice que como resultado de ese entendimiento oscurecido, están alienados de la vida que está en Dios. Están separados de la vida que está en Dios, esta vida espiritual. Tercero, la muerte espiritual significa que no hay deseos de Dios. No hay deseos de Dios. Todo deseo, en otras palabras, no es para Dios. Es para el pecado y para uno mismo. Es para gratificar el pecado. Romanos 8 dice y Efesios 2 dice que todo deseo está puesto en seguir el curso de este mundo, la rebelión de este mundo, que está dominado por su gobernante, que es Satanás mismo. ¿La Biblia realmente enseña eso? Sí, Efesios 2, del 1 al 3. Y cuarto, la muerte espiritual significa que no hay capacidad para responder a Dios. No hay capacidad para responder a Dios. Puedes gritar, vociferar y apuñalar a un cadáver 1000 veces, pero no puede responder. Primera de Corintios 2:14 dice que los muertos espirituales no aceptan la verdad acerca de Jesús. Dice que no aceptan la verdad sobre Él porque en realidad no son capaces de entender la verdad. Y dice que no son capaces de entender la verdad porque la verdad se discierne espiritualmente y ellos están muertos espiritualmente. Así que esto es lo que son las personas. Jesús y Pablo usan la metáfora de la muerte por una razón. Es para mostrar que las personas no tienen vida espiritual. Aparte de Cristo, no pueden responder a Dios. No tienen deseos de Dios. No tienen entendimiento de Dios. No hay luz ni pureza en ellos para superar su muerte espiritual y responder. Son muertos espirituales que caminan. Pero el segundo paso, Jesús habla. Jesús habla. Mira de nuevo el versículo 25. Viene una hora y ya ha llegado cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Él habla a sus almas. Habla con una palabra que solo ellos pueden oír. Esto es Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa es la palabra que viene de Cristo.
Incluso hoy es Cristo mismo quien habla a los muertos espirituales cuando se predica el Evangelio. Cuando compartes a Cristo con alguien, cuando traes a alguien y un pastor predica el Evangelio, les habla a las personas acerca de Jesús, lo que esto está diciendo es que en ese momento Él es quien está hablando a través del predicador. Él es quien habla a través del cristiano que comparte el Evangelio. El predicador, el cristiano, es simplemente el portavoz del Hijo de Dios. Paso número 3, las personas responden a la voz de Jesús. Ellos responden a la voz de Jesús. Nuevamente en el versículo 25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ellos oirán su voz. Entonces, si los muertos espirituales son incapaces de responder a Dios, ¿de dónde viene la capacidad para oír la voz de Jesús? Los muertos no pueden volver a la vida por sí mismos, ¿verdad? No pueden hacer que ellos mismos cobren vida. Están muertos. Y al estar muertos, no tienen en absoluto vida en ellos que les permita responder. La religión no puede darles vida y las ceremonias y rituales no pueden darles vida. No pueden darse vida a sí mismos. ¿Por qué? Porque están muertos. Entonces, ¿qué es lo que les da la capacidad de oír a Jesús cuando están muertos? Bueno, el texto dice que Jesús habla y ellos responden. Así que, para esos fanáticos de la Biblia allá afuera, los dos que hay, ya sea que la persona sea vivificada primero y luego pueda oír y responder, o que la vida venga junto con la voz de Jesús, de cualquier manera, ellos oyen. Ahora, ¿cuál de las dos es? No lo sé. Quizás personas más inteligentes puedan responderte esa pregunta. No sé la respuesta. Pero si lo piensas, en Génesis capítulo 1, Dios dijo que haya, y así fue. La vida vino de su voz. Así que si eres de los que dicen, tienes que elegir una, bien, voy a elegir. La vida viene con la voz de Cristo. Así que la obra del Espíritu para volver a dar vida a las personas, como en Juan capítulo 3, se combina con la voz del propio Cristo. Y esa vida llega a una persona muerta espiritualmente y cobra vida. Y cuando cobran vida responden. Pero de cualquier manera, mira de nuevo el texto. Ellos escuchan a Jesús después de que Él habla. En palabras del versículo 24, ellos creen. Pero antes de que hablen, Él habla. Ellos están muertos. Paso número 4, ellos responden. Y entonces las personas reciben la vida eterna. Versículo 25 de nuevo. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, no serán todos, pero los que oigan vivirán. Es decir, no será toda la humanidad, pero los que oigan vivirán. Aquellos que son vivificados, usando el lenguaje de Efesios 2 y Colosenses 2, los que son vivificados, fíjate que oyen su voz. Esa palabra no significa que la membrana de sus oídos vibre. Solo recuerda que esto es espiritual. Lo que esto significa es esta palabra en el idioma significa escuchar. Ellos toman nota, ellos creen, toman sus palabras y las ponen en acción. Ellos confían en Él. Y fíjense, para todos los que oyen, los que creen, dice y cito, vivirán. Reciben la vida eterna. En palabras del versículo 24, al oír mi palabra y creer en el que me envió, lo mismo. Oír y creer, lo mismo, tiene vida eterna. No viene a juicio, versículo 24, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús lo dijo así, Juan 10:26. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Si piensas, espera un momento, se supone que es al revés. Cuando crees, te conviertes en sus ovejas. Mira Juan 10:26. Puedes girar allí. Asegúrate de que no lo estoy citando mal. Jesús les dice a los líderes religiosos que vienen después de Él nuevamente, tal como vienen después de Él en el capítulo 5. Él les dice a estos tipos que lo quieren muerto, les dice, ustedes no creen. Y luego da la razón por la que no creen, que es porque no sois mis ovejas. Entonces, para poder creer, ¿qué tienes que ser primero? Pero es difícil decir eso, ¿verdad? Se supone que debo convertirme en oveja cuando creo. Jesús dice, no. La razón por la que la gente cree es porque ya son sus ovejas. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz. Mira, leemos eso y decimos, oh, sabes, leo la Biblia y escucho su voz y soy una de sus ovejas.
Así que no es eso de lo que está hablando. Él está hablando con personas que no son salvas, diciendo que la razón por la que no creen es porque no son mis ovejas. Pero si fuerais mis ovejas, oiréis mi voz, y yo las conoceríais, y me seguirían, y yo les daría vida eterna. Espera, pensé que la vida eterna existía. No, pasa después porque son ovejas. Escuchan su voz porque son sus ovejas. Ellos lo escuchan, ellos creen en Él, ellos lo siguen. Y Él les da vida eterna. Es como Lázaro, Juan capítulo 11. ¿Lo recuerdas, Lázaro, el amigo de Jesús? Él muere y Jesús lo resucita de entre los muertos. Pregunta, ¿tenía Lázaro alguna vida en él antes de que Jesús le dijera que saliera de la tumba? La respuesta es no la tenía, por supuesto que no. Incluso su hermana enfatiza esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el evento? La hermana le dice a Jesús como que ha estado muerto 4 días. Y si tienes la versión King James, tiene este maravilloso versículo donde ella añade y hiede, está muerto. Así que si eres Lázaro o se te da vida, eres resucitado y luego respondes al mandato de Jesús de salir, o fue la voz de Jesús la que le dio a Lázaro la vida que necesitaba para salir de la tumba. De cualquier manera, el punto es que Jesús resucita a las personas de la muerte espiritual. Y como resultado de esa resurrección, ellos responden. Y cuando responden, creen. Y cuando creen, reciben la vida eterna. Así que imagina un mundo de cadáveres y ahí está Jesús caminando entre ellos, incluso ahora hablándoles. Y entonces creen y reciben la vida eterna. Así que el Padre en el versículo 26 concede que Jesús tenga vida eterna en sí mismo. Y fíjate en el versículo 21, en esa vida. Dice que Él en el versículo 21 da esa vida a quien Él quiere dársela. Y ahora el versículo 27. El Padre también le da a Jesús la autoridad para juzgar al mundo y le ha dado autoridad para ejecutar juicio. Eso es el Padre dándole al Hijo la autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿Te suena familiar? Quiero decir, debería. Tenemos que la frase "viene una hora" se repite. Tenemos que el oír la voz de Jesús se repite. Es el mismo tema, la resurrección, pero aquí hay algunas diferencias evidentes, ¿verdad? A partir del versículo 28, Jesús está hablando de la resurrección física, por eso no repite la frase "y ahora está aquí". Esto está hablando de algo que es completamente futuro a este momento. Y antes no se mencionan sepulcros, pero aquí sí se mencionan porque se trata de la resurrección física. Y no pierdas de vista el aspecto universal de esta resurrección. ¿Enfatizado por qué palabra? ¿Lo ves ahí? La palabra todos. Quiero que notes algo. Cuando comparas el versículo 25 con el versículo 28, quiero que notes que Jesús resucita a los muertos espirituales porque Él es, versículo 25, el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Pero nota que llama a los muertos físicos a la vida porque Él es ¿qué? ¿Qué dice el texto? El versículo 27 dice que Él es el Hijo del hombre. ¿Cuál es la conexión entre que Jesús sea el Hijo del hombre y que juzgue a toda la humanidad? Bueno, este es el título favorito de Jesús para sí mismo. Y proviene de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que dice que Daniel vio, cito, a uno como un hijo de hombre. Y él vino ante el anciano de días. Ese es Dios. Él entra en la presencia de Dios, fue presentado ante Él y a Él se le dio dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Así que aquí está este joven de finales de sus 20 o principios de sus 30, hablando a un grupo de la élite religiosa que quiere matarlo por blasfemia, diciendo: muchachos, no se sorprendan de lo que estoy diciendo aquí. Yo soy aquel a quien todos los pueblos, naciones y lenguas deben servir. Y deberían hacerlo porque Dios me ha dado la autoridad para juzgarlos, para ejecutar juicio sobre cada persona. El punto es que ya que todo esto sucederá, ya que la verdad sobre Jesús es que Él es el juez de la humanidad y resucita a los muertos físicamente, ya que esa es la verdad. Punto número 2, tú y yo deberíamos prepararnos para que Jesús te resucite físicamente. Prepárate para que Jesús te resucite físicamente.
Damos un paso atrás y miramos todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora, desde los versículos 19 al 29. Su mensaje general es que Él es Dios. Como Dios, Él da vida eterna a las personas. Como Dios, Él es el juez de la humanidad. Y como Dios, Él resucitará físicamente a las personas, a todas las personas. ¿Viste que el mes pasado superamos los 8,000 millones de personas en la población mundial? Ahora somos más de 8,000 millones de personas. Cada segundo nacen 4,5 personas y mueren 2. Cada segundo de cada día. Hay 8,000 millones de personas en el planeta en este momento. ¿Cuántos miles de millones han vivido y muerto antes de este momento? ¿8,000 millones? ¿20,000 millones? No lo sé. Pero Jesús dice en el versículo 28 que va a resucitarlos a todos de entre los muertos. No podemos imaginar el poder que se necesitará para resucitar a miles de millones y miles de millones de personas de entre los muertos. Pero Jesús dice que eso es lo que va a hacer. Si tú eres de iglesia y siempre escuchas lo que la gente dice en la iglesia, pero si piensas en eso un segundo, estás ahí parado en ese momento. Solo tienes dos opciones. Este hombre o está loco o es el Hijo de Dios. Este versículo 28, no hay posibilidad de que sea verdad a menos que Él sea Dios. Y se los dice de nuevo, versículo 28, esto me parece tan gracioso, me parece humorístico. Dejen de sorprenderse. Ellos estarían conmocionados hasta lo más profundo, se estarían rasgando las vestiduras. Eres un blasfemo. Él dice, ya saben, no se sorprendan. Dejen de sorprenderse de que voy a ser el juez de la humanidad. ¿Por qué diría esto? No lo dice, pero creo que es su manera de instarles a creer en Él. Él está diciendo, deja de sorprenderte, cálmate, deja esas piedras abajo, supere la sorpresa. Escucha lo que estoy diciendo, confía en mí, no te sorprendas. Bueno, como antes, veamos más de cerca lo que dice aquí. Y al igual que antes, hay al menos 4 pasos que Jesús describe. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que todos están físicamente muertos y todos serán físicamente resucitados. Bueno, ¿cómo se verá eso? ¿Y cómo sucede eso? Paso número 1, Jesús habla. ¿Ves eso ahí? Jesús habla. Versículo 28, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La voz de Jesús convoca a todos los muertos fuera de sus tumbas. Como antes, hay certeza e inevitabilidad en todo esto. Aviso que viene una hora. Y ya ha sido identificado en el capítulo 1 como el Señor de Dios. Así que ahora tenemos esta hora, este momento, este periodo de tiempo, digamos, cuando el Señor de Dios hablará a toda la creación y en todo el mundo, la gente cobrará vida físicamente. Él hablará con poder y con autoridad para que el paso número 2, todos resuciten. Todos resucitan. Versículo 28, de nuevo, viene una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. La vida que recibirán pertenece a aquel que habla, y al hablar, Jesús resucitará a los muertos, devolviéndolos a la vida física. Por si te lo preguntas, la resurrección no es reanimación, no es reencarnación, no es simplemente volver a la vida. Es volver a la vida con una vida completamente nueva, una vida que no puede morir, un cuerpo que es una versión 2.0, un cuerpo que no puede morir, un cuerpo que no se desgasta, un cuerpo que es poderoso, espiritual y glorioso. No tengo tiempo, pero lee 1 Corintios 15 más tarde hoy. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? Bueno, la Biblia describe múltiples resurrecciones. Sin embargo, en general hay 2 resurrecciones, lo que vemos aquí, una para vida y otra para muerte. Pero esas 2 tienen múltiples cumplimientos. Así que en términos generales, la primera resurrección ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando Jesús regrese por la iglesia, en ese momento todos los cristianos de todas las épocas serán resucitados, llevados al cielo y juzgados en un lugar llamado el Tribunal de Cristo. Puedes leer sobre esto en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5.
La segunda resurrección ocurrirá según Apocalipsis 20, versículo 4, cuando Jesús regrese. En ese momento, después del periodo de tribulación de 7 años, todos los judíos de todas las épocas, todos aquellos que creyeron en Dios antes de que viniera Jesús, serán resucitados. Y todas las personas que creyeron en Jesús durante el periodo de la tribulación y murieron en ese momento, también serán resucitadas y juzgadas. Esas son las resurrecciones en las que quieres estar. La tercera ocurrirá según Apocalipsis 20, versículo 7 y Apocalipsis 20, versículo 11. Sucederá después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, después de la rebelión final, cuando todos los muertos no salvos de todos los tiempos serán resucitados y juzgados ante el gran trono blanco. Todos serán hallados culpables y arrojados al lago de fuego. Ahora, podrías estar pensando, Jesús dice, esto ocurre en hora señalada. El texto lo dice, las dos resurrecciones serían un mismo evento. Bueno, no exactamente. Piensa en la primera hora, en el versículo 25, Jesús levantando a las personas de la muerte espiritual. ¿Cuánto tiempo ha durado esa hora? Unos 2000 años. Y cuando leemos Apocalipsis 20 a la luz de los versículos aquí, lo que vemos a simple vista es que hay al menos 1000 años entre la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Eso es porque la palabra hora aquí no significa momento, significa periodo de tiempo. Es fácil perderse en toda la escatología, los tiempos finales, todo ese tema. Pero quiero que volvamos al punto principal aquí. Fíjate una vez más, este evento no está limitado solo a unas pocas personas o incluso a muchas personas. ¿Pero a cuántas personas? Lo ves ahí, versículo 28. A todas las personas. Todos resucitarán, sin excepción, sin exclusión. Todos. ¿Significa todos? Nadie será olvidado. Nadie será pasado por alto. Nadie escapará. El alma de cada persona será reunida con la versión 2.0 de su cuerpo. Nunca más se corromperá. Nunca más morirá. Perfectamente adaptado para el lugar donde pasarán la eternidad. Así como estás aquí ahora, tan seguro como respiras ahora, estarás en una de esas dos resurrecciones ante Jesús, tu juez. Y yo también. Paso número 3. Todos son juzgados por sus obras. Paso 3. Todos son juzgados por sus obras. Mira de nuevo el versículo 28. Viene una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hayan hecho el bien a la resurrección de vida y los que hayan hecho el mal a la resurrección de juicio. Por si te estás preocupando en este momento, esto no es salvación por obras. Pero hay un problema enorme cuando separamos la fe en Cristo de las buenas obras. Si ponemos una separación, eso es un problema. Eso es porque nuestra fe en Jesús se demuestra por nuestras obras. Nuestras vidas ponen a prueba la autenticidad de nuestra confianza en Cristo. La creencia puede ser superficial, puede ser solo de palabra. Señor, Señor, ¿acaso no hicimos todo esto? Tú eres el Señor. Pero las personas no son juzgadas por lo que dicen de Jesús. Son juzgados por cómo viven sus vidas a la luz de Jesús. ¿Lo amaron y le sirvieron? ¿Lo ignoraron y rechazaron? Las buenas obras son siempre el resultado de la salvación. Nunca son la razón de la salvación. ¿Cuál es la razón de la salvación? Es la confianza en Cristo. Juan 3:16, quien crea en Jesús no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Pero esa fe en Cristo, ese creer en Él, la fe que salva, produce acciones que agradan al Señor. Las buenas obras son siempre el efecto de la salvación. Nunca son la causa de la salvación. Y habiendo dicho esto, a lo largo de toda la Biblia, no solo en este texto, a lo largo de toda la Biblia, el juicio siempre se describe en base a las obras de una persona. ¿Por qué? Porque son nuestras obras las que dan una prueba irrefutable de lo que realmente creemos acerca de Dios. Es nuestra vida, es como vivimos. Son las decisiones que tomamos. Nuestras obras prueban lo que creemos de Jesús, lo que creemos de la palabra de Dios, la Biblia. La verdad sobre lo que alguien realmente piensa, sobre a qué está realmente comprometido, es evidente en su vida. Eso no se puede fingir.
Y reiteraré lo que dije la semana pasada, por si no estuviste aquí, que los no cristianos serán juzgados por sus obras. Y si somos honestos, eso es lo último por lo que quisiéramos ser juzgados. Pero eso será lo que estará en la agenda ese día. Para los cristianos también seremos juzgados por nuestras obras. Pero de nuevo, no es un juicio para salvación. ¿Dónde ocurrió el juicio por todos tus pecados? En la cruz. Todos tus pecados fueron completamente juzgados en Cristo tu sustituto. Todos ellos completamente juzgados, castigados y condenados. Así que este no es el juicio de tu salvación, sino el juicio de tu servicio. Esto es nuestro carácter, nuestras decisiones, cómo tratamos a las personas, cómo vivimos nuestras vidas. ¿Vivimos para agradar a los demás? ¿Vivimos para agradar al Señor? ¿Cuál de las dos es? ¿Nos importaba la santidad, el valor, el amor y la sabiduría? ¿Nos importaba alguna de esas cosas? Como dije la semana pasada, si estuviste aquí, Dios no es comunista. El cielo no es un paraíso socialista donde todos entran. No importa cómo viviste o cómo no viviste para Cristo. No importa. Entras y luego cada uno recibe su trofeo de participación. Aquí tienes. Todos somos iguales. No. Si eres cristiano, vas al cielo. Estás dentro. Pero una vez que estás allí, te juzgan por cómo viviste tu vida. ¿Viviste tu vida para agradar al Señor? ¿Te importó seguirlo y servirlo y hacer las cosas que la Biblia les dice a los cristianos que hagan? Si lo hiciste, serás tratado de manera diferente que aquel que está en el cielo, pero realmente no le importaban esas cosas. Oh, ya sabes, hice lo mínimo. Jesús habla de esto, ¿verdad? Él dice que hay una semilla que se planta. Y cuando esa semilla crece en la vida de una persona, a veces crece y produce un resultado de 30 veces más en sus vidas. Y para otros 60 veces más. Y para otros 100 veces más. Esa semilla es la vida eterna, pero lo que eso produce en nuestras vidas se ve reflejado en cómo vivimos. Pero no pensamos en esto. Solo pienso que estaré en el cielo y eso está bien. No, cuando estés allí vas a pensar en qué estaba pensando. En todos estos pasajes Jesús dice, acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Pasajes como ese volverán a tu mente y pensarás, ¿qué estaba haciendo? ¿Y por qué no viví mi vida más para Él? ¿Por qué desperdicié tanto tiempo? ¿Por qué desperdicié tanto dinero? ¿Por qué desperdicié todas estas cosas? Y sabes, somos salvos y eso es lo único que importa. Jesús dice, no, espera un momento. Sí, eres salvo, pero hay recompensas eternas basadas en cómo viviste tu vida. Paso número 4. Todos entonces entran en una ubicación eterna. Todos entran en una ubicación eterna. Mira de nuevo el versículo 29. Los que han hecho el bien a la resurrección de vida y los que han hecho el mal a la resurrección de condenación. Ahora que las vidas han sido juzgadas, la ubicación eterna de las personas es obvia y ahora está fijada. La voz de Jesús inicia las palabras de Daniel 12:2 que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Puede que escuches a personas decir, bueno, vida eterna. Eso es cierto, vida eterna, eso es cierto. Pero para aquellos que rechazan a Cristo simplemente desaparecen y son aniquilados. La Biblia no está de acuerdo. La misma palabra para vida eterna en Daniel capítulo 12, versículo 2, se usa para muerte eterna. La división basada en lo que las personas hicieron con la vida que se les dio ahora está establecida y está establecida para siempre. Una es una resurrección caracterizada por la vida, donde las personas viven para siempre en un cuerpo resucitado, no como algún espíritu desencarnado flotando por ahí con una aureola chueca y pequeñas alas de mariposa. Así no es como va a ser. No vas a estar flotando sobre una tabla dura por la eternidad. Eso es lo último que el cielo va a hacer. Vivirás en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Se extenderá al este desde Phoenix hasta Baton Rouge y al norte hasta Calgary. Solo que no estará aquí con 1,500 millas cuadradas. Estará en Israel y dentro de esta ciudad enorme.
Todos los santos de todos los tiempos vivirán juntos con Dios en perfecta armonía. Vivirán juntos en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no solo no hay pecado, sino que no hay evidencia de que el pecado haya existido alguna vez. Y el pecado nunca podrá entrar en esa realidad. Tendrás actividades significativas en las que estarás constantemente ocupado. Aprenderás, crecerás y servirás al Señor en un lugar donde no solo no hay más pecado, sino que tampoco hay más tristeza, sufrimiento, dolor, vergüenza, ni muerte en absoluto. Es una existencia eterna marcada únicamente por la felicidad, la bendición, la alegría y la perfección, donde cada momento es mejor que el siguiente por toda la eternidad. Pero aquí está el asunto. Aún no es tu momento de ir allí porque todavía tienes trabajo por hacer. Volviendo al punto número 2, necesitas prepararte para ese día. La otra, tristemente, es una resurrección. Observa el versículo 29, caracterizada ¿por qué? Por el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio y el castigo por los pecados de las personas contra Dios nunca, jamás terminarán en un lugar que Apocalipsis 20, versículo 15, llama el lago de fuego. Verás, las personas que rechazan a Cristo ya son culpables de todos sus crímenes contra Dios. La culpa ya está ahí. La sentencia de culpa ya está estampada sobre sus vidas. Está ahí colgando cada segundo de cada día. Así que cuando se presenten ante Jesús, no es como si no supiéramos cuál será el resultado, porque has hecho muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Vamos a ponerlo en la balanza. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. La culpa ya está ahí. Ya están condenados, según Juan capítulo 3, versículo 18. Así que el juicio simplemente está ahí para ser dictado y luego sentenciarlos al castigo eterno, lo que significa que tener un cuerpo resucitado en el lago de fuego implica que las personas existirán. Serán conscientes, pero en un cuerpo 2.0 con sentidos que tú y yo ni siquiera podemos empezar a imaginar. Recuerdos. Tú y yo ni siquiera podemos imaginar la capacidad de usar sus cerebros y todas sus funciones a un nivel elevado, algo completamente diferente a lo que tú y yo podríamos imaginar ahora, lo que significa que el tormento será insoportable. Sin misericordia, sin esperanza de misericordia, alivio o escape para siempre. El tiempo para el arrepentimiento se ha acabado. Este es su destino eterno. Pero Dios es demasiado misericordioso para enviar a alguien allí. Dios es tan misericordioso que les da a los criminales en su contra, no solo con un crimen en su historial, sino con miles de crímenes contra Él. Él les da a los criminales la oportunidad de evitar ir allí, pero solo por el camino que Él ha dispuesto, no por nuestros propios caminos, solo por el suyo. Nadie escapará de este lugar si descuida una salvación tan grande que Dios todavía ofrece a todos. Una salvación que solo viene por la fe, por la confianza. En su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es algo fuerte, ¿verdad? Bueno, después de todo eso, la única pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ser resucitado? ¿Estás preparado para que Jesús te resucite físicamente? Bueno, en cierto sentido lo estás si has sido resucitado espiritualmente, ¿verdad? Si crees en el Señor Jesucristo, si te has apartado de tu rebelión contra Él. Si lo has hecho, entonces has sido resucitado espiritualmente y no hay manera de que pases ni siquiera una fracción de segundo en el lago de fuego. Pero si no lo has hecho, si no crees en Cristo y piensas, no estoy seguro, estoy como en medio. Escucha, esto no es cosa de risa. Esto no es algo que debas tomar a la ligera. No es algo en lo que debas pensar. Bueno, sé que Jesús dice eso, pero ya sabes, ¿y esto otro? ¿Y qué hay de eso? No, esto es lo que Él dijo. Tienes que enfrentarte a Él. Y si esto es verdad, entonces esto viene. En vez de pontificar sobre esto y aquello y bla, 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 deberías simplemente clamar a Dios, por favor, perdóname por todos mis pecados. Me he rebelado contra ti. He rechazado todos tus mandamientos y ya no quiero hacer eso. He terminado. Vengo a ti, Jesús, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. De esa manera todos tus pecados serán separados de ti tan lejos como el oriente del occidente. Nunca volverán, nunca serán recordados en tu día de juicio, completamente borrados. Ahora, cristianos, déjenme hablarles un momento. Estoy seguro de que, como yo, están agradecidos de ser salvos y de que no pueden perder su salvación, ¿verdad?
Ahora, habiendo dicho eso, eso no niega el hecho de que tu vida como cristiano importa. Verás, tendemos a vivir como si nuestras acciones estuvieran limitadas solo a esta vida y nada más. Bueno, ya sabes, Dios perdona. Y bueno, ya sabes, sé que hice todas esas cosas, pero ya sabes, Dios perdona. Y yo era cristiano en ese momento, pero ya sabes, está bien porque Dios perdona. Este texto es claro y otros que hemos visto también. Tus acciones no están limitadas solo a esta vida, pero ya sabes, ¿a quién le importa? ¿Sabes por qué? Bueno, yo solo voy al cielo y eso es lo único que importa. No, esto es lo que hacemos. Aplicamos todos los textos sobre no perder nuestra salvación a nosotros mismos y solo le damos un pensamiento fugaz a estos textos sobre el día del juicio que vamos a tener. Mira, todos los libros del Nuevo Testamento, recuerda, fueron escritos para cristianos, lo que significa que todos los textos sobre el día del juicio fueron escritos para cristianos. ¿Por qué? Para que tú y yo vivamos este día como si ese día estuviera por venir, para que vivamos este día teniendo en mente ese día, para que nos preparemos para nuestro día del juicio. Mira, la manera despreocupada en que los cristianos piensan sobre sus acciones como si no tuvieran consecuencias eternas, eso es un fenómeno moderno. Así no es como han vivido los cristianos en el pasado. Hasta hace relativamente poco, los cristianos vivían con el día del juicio en mente. Y es que esta vida no era su enfoque. No estaban tratando de construir sus propios reinos. No estaban tratando de construir el cielo en la tierra, ni de construir sus propios Edén privados, donde todas sus necesidades y deseos son satisfechos con alegría y felicidad 24/7. Ese no era su objetivo. C.S. Lewis dijo, digámoslo así, y es verdad, que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron los mismos que más pensaron en el mundo venidero. Permítanme decirlo otra vez en caso de que nos lo hayamos perdido. Los cristianos que más hicieron por este mundo fueron los que más pensaron en el próximo mundo. ¿Por qué? Porque entendieron de qué tenemos amnesia. Que nuestro carácter, nuestras obras, nuestras decisiones, nuestro servicio al Señor, todo volverá en ese día. Lo que significa que lo que tú hagas hoy, lo que yo haga hoy, resonará en la eternidad. Hoy realmente cuenta para siempre. Solo un necio lee estos pasajes y dice, sí, creo que eso va a suceder, pero no le da importancia. No se prepara. El otro día fui a una tienda, necesitaba comprar jabón, así que estoy buscando el pasillo del jabón, doblo la esquina hacia ese pasillo y hay una televisión encima del pasillo. ¿Has visto esto? Televisores. Y ahí estoy yo en la cámara de la televisión, justo enfocándome, observando todo lo que hago. Te alegrará saber que no estaba ahí para hacer nada malo, ¿de acuerdo? Pero en cuanto vi esa cámara, fui increíblemente consciente de todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? E incluso me hizo pensar en lo que otras personas verán que estoy haciendo si miran la grabación, ¿verdad? Así que tú y yo somos conscientes de que las cámaras nos están observando, pero ¿somos conscientes de que Dios nos está observando? Las cámaras nos hacen conscientes de todo lo que estamos haciendo, pero son textos como este, que deberían hacernos conscientes de que todo lo que hacemos volverá a nosotros en el día del juicio. Tú estarás allí en la eternidad y también lo estarán tus obras. Todas las personas serán resucitadas de entre los muertos. Cada uno de nosotros, todos los que nuestros ojos han visto, los miles de millones de personas que nunca hemos visto, todos estaremos allí. Y todos nosotros seremos resucitados para vida o para juicio. Así que un texto como este nos grita mucho más fuerte de lo que yo he estado gritando. ¿Estás preparado para cuando llegue tu día de ser juzgado? ¿Tendrás algo que mostrar cuando llegue tu día de ser juzgado? Es fácil leer un texto como este, sentirse convencido, sentir miedo, pero debemos recordar que al igual que las palabras de Jesús a los hombres ese día,
Estas palabras están en la Biblia como evidencia del inmenso amor y gracia de Dios, para asegurarse de que todos estemos preparados. ¿Y tú? ¿Y yo? Oremos. Jesús, cuando éramos niños, no nos gustaban las pruebas sorpresa, porque no teníamos tiempo para prepararnos, ni siquiera sabíamos que venía, simplemente estaba ahí y teníamos que rendir. Nos gustaban los exámenes cuando sabíamos cuándo serían para poder prepararnos. No solemos pensar en esto porque estamos abrumados por tu gracia y tu misericordia al perdonar nuestros pecados. Y cantamos sobre eso y pensamos en eso. Lo estudiamos. Pero esto va a sentirse para muchos como una prueba sorpresa. ¿De dónde salió esto? Pero tú pusiste textos como este en la Biblia para que estuviéramos preparados, cada uno de nosotros. Para algunos eso significará terminar con nuestra rebeldía y confiar en ti. Y para el resto significará pensar mucho más en la vida venidera de lo que lo estamos haciendo ahora. Tú mismo lo has dicho, acumulad tesoros en el cielo. Ese puede ser uno de los mandatos más descuidados que usted dio. Y por favor, ayúdanos a que eso no sea cierto en nuestras vidas. Por favor, muéstranos cómo podemos alinear nuestras vidas cada vez más con tus palabras en Juan 5, para la gloria de tu nombre. Amén.